Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Contenido Jurídico, el programa de difusión de la cultura jurídica. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna Ruiz y en esta ocasión vamos a hacer una transmisión vía remota y estaremos con el juez 28 de proceso acusatorio del sistema de proceso acusatorio de la Ciudad de México. Él es el maestro Jorge Igor Ojeda Martínez. Y pues bueno, nos va a acompañar virtualmente el día de hoy en esta transmisión que hacemos en Somos Live. Bienvenido, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, amigo, te agradezco la invitación y poder compartir unos minutos con ustedes hablando de temas tan importantes, ¿no? Y tan de moda, a pesar de que este sistema ya tiene un tiempo tan de moda, ¿no? En la sociedad. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Hombre, muchas gracias por el tiempo y por todo lo que nos vas a enriquecer en esta charla. Y pues bueno, vamos a comenzar preguntándote algo que toda la gente nos estamos preguntando. Anteriormente el sistema penal era escrito. Actualmente estamos en un sistema que es completamente oral o predominantemente oral. ¿A qué atribuyes o por qué nos puedes contar que se abandona el viejo sistema, si se le puede decir viejo sistema de procedimiento escrito, para entrar a un nuevo sistema procesal penal acusatorio? Ojalá nos puedas apoyar con esto. Sí, claro, amigo. Fíjense que efectivamente, como lo dices anteriormente, el proceso penal era una cuestión netamente escrita. Todo estaba contenido en una averiguación previa y todo quedaba plasmado en el papel. Si recuerdas, cuando nosotros resolvíamos un asunto, siempre empezábamos con esa frase sacramental, visto los autos. Es decir, teníamos que remitirnos a lo que se encontraba en ese expediente que iniciaba con esa averiguación previa y teníamos que resolver atendiendo a lo que se encontraba en el papel. Ahora hubo una reforma constitucional que ya tiene varios años. Esta reforma es del 18 de junio del 2008, y en esta reforma se modifican varios artículos de la Constitución, 10 en lo particular. 7 que tienen que ver con materia penal propiamente dicha, del 16 al 22, se reforma también el artículo 73, el 115 y el 123, y transitamos ahora a lo que se le conoce como un sistema acusatorio y oral en términos de lo que establece el propio artículo 20 de la Constitución. ¿Cuál es la diferencia? Pues una de las que mencionabas, básicamente hemos abandonado de manera parcial lo escrito, ya no resolvemos con lo que se encuentre dentro de un expediente. Voy a puntualizar esto un poco más adelante. No lo hemos abandonado de manera total, pero ahora el proceso penal es prácticamente oral, ¿no? Es predominantemente oral, todo a través de un sistema de audiencias y ya no de expedientes como se hacía anteriormente, y ese es el motivo básicamente por el cual hemos transitado de una justicia escrita, de una justicia con tintes inquisitivos, a una justicia oral, a una justicia de corte adversarial, cuya característica de este sistema, aparte de la oralidad, es que cada una de las partes procesales tiene sus reglas, tiene sus funciones bien delimitadas, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería la cuestión, amigo, por lo cual hemos abandonado ese sistema básicamente escrito. Muchas gracias. Y en esta transición de lo escrito al oral, ¿el procedimiento ha cambiado sustancialmente? ¿Las etapas del procedimiento son diferentes del escrito? ¿Nos podrías ayudar un poquito a ver cuáles son estas etapas o en qué consiste este nuevo sistema? Bueno, relativamente nuevo sistema.
Por supuesto que sí. Mira, y antes de dar respuesta a esta pregunta, quisiera abonarte un poco a la otra, porque ahorita que me estabas cuestionando esto, me parece que esto es algo que la sociedad en general debe saber. Regreso un poco a la primera pregunta. Una de las cosas que se criticaba del anterior sistema, de ese sistema de tiente inquisitivo, era precisamente que el juez a veces en su juzgado llevaba a cabo, se desarrollaban 5 o 6 audiencias al día. Entonces el juez no podía estar en todas las audiencias, se paraba unos minutos en una audiencia, continuaba con otra audiencia que se llevaba a un costado, es decir, simultáneamente el juez presidía o estaba llevando a cabo 5 o 6 audiencias. Eso ya cambió completamente, porque ahora los jueces damos la atención que corresponde a cada asunto en particular. No podemos llevar audiencias de manera simultánea, no podemos delegar esa función en nadie más, sino que ahora los jueces, cada que tenemos que entrar a conocer de algún asunto, lo hacemos de manera personal, ¿no? Eso se le conoce como el principio de inmediación, que el juez esté al pendiente, que el juez pueda constatar, pueda observar, pueda sentir la audiencia. Entonces, esta es una de las cuestiones que también es muy importante en este nuevo sistema. Y ahora, en la segunda pregunta que me realizabas, creo que procesalmente no ha habido tantos cambios. Es decir, las etapas me parece que siguen conservando su esencia. Ahora tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales un artículo que es el 211, que nos establece de manera clara, de manera puntual, cuántas etapas del proceso tiene este nuevo sistema de enjuiciamiento. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que son 3. El artículo 211, párrafo primero, fracción 1, advierte que existe una etapa de investigación. Esta etapa de investigación se divide en 2 subetapas, por mencionarlo de alguna manera. La etapa de investigación inicial comienza desde la denuncia o querella o acto equivalente, dice la ley, hasta la formulación de imputación, que vamos a tocar más adelante. Dentro de esa etapa de investigación, esta es la investigación inicial. Posteriormente viene una etapa que se llama de investigación complementaria. Esta etapa de investigación complementaria inicia a partir de la formulación de imputación y termina hasta que se cierra esta etapa de investigación. Posteriormente a ello viene la etapa intermedia. Esta etapa intermedia también tiene 2 fases, una que se llama escrita y otra que se llama oral. La escrita tiene que ver con estas características que te digo, no hemos abandonado de manera completa, pero hemos reducido la utilización de lo escrito. Entonces, claro, esa etapa intermedia tiene 2 fases, una escrita y la otra oral. Esta etapa concluye cuando se emite algo que se llama auto de apertura a juicio oral. Y finalmente tenemos una etapa de juicio que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio oral hasta la sentencia que emite el tribunal de enjuiciamiento. Por ahí en la doctrina van a encontrar 2 etapas más, la etapa de recursos y la etapa de ejecución, que el Código Nacional de Procedimientos Penales pues no las establece como tal, pero somos sabedores que toda sentencia puede ser recurrida, entendiendo este recurso como un derecho fundamental, y además que debe ser ejecutable, ¿no? Porque muchas veces, me gusta decirles en las audiencias a las partes que intervienen, que de nada nos serviría una resolución de un órgano jurisdiccional si no se ejecuta, ¿no? Entonces, básicamente esas son las etapas, amigo, esas son las fases en que se divide este proceso penal, y como podrás darte cuenta, generalmente son las mismas, ¿no? Una de investigación, una propiamente de procesamiento, por llamarlo de alguna manera, para concluir una etapa de juicio y emitir la sentencia correspondiente. Y esto es bien importante, y me quisiera dedicarle unos minutos brevemente a esta parte, ¿no? Cada una de estas etapas que nos establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un objeto bien definido, y eso es importante que las personas que amablemente nos ven o nos escuchan lo puedan captar desde que van a intervenir en la audiencia. Estas 3 etapas, las que marca el artículo 211, tienen un objeto específico, y únicamente para efecto de consulta, precisarles que el objeto de la etapa de investigación se encuentra contenido en el artículo 213 de esta ley adjetiva nacional,
De la etapa intermedia, el objeto lo encontramos en el artículo 334, y finalmente de la etapa de juicio, que es en donde se dirime la controversia penal o el drama penal, como lo señalan algunos autores, encuentra su objeto en el artículo 348 propiamente del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cada etapa tiene su finalidad. La etapa de investigación es para recolectar todo aquello que les va a servir a las partes para justificar o para corroborar lo que se le denomina su teoría del caso, ¿no? Que es un tema que también nos han incorporado en este nuevo sistema. La etapa intermedia tiene otra finalidad. La etapa intermedia tiene la finalidad de depurar, de limpiar todo lo que va a llegar a juicio, y finalmente el juicio pues únicamente tiene que ver con estas cuestiones controvertidas, ¿no? Que es lo que finalmente debe de resolverse, de dirimirse. Entonces, si te das cuenta, creo que el Código Nacional en estos artículos ha logrado no solamente precisar cuáles son las etapas, sino señala también de manera concisa cuál es el objeto de cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, esas son las etapas, amigo, ese es el objeto de cada una de estas. Y pues esto nos lleva ya propiamente a hablar un poco de lo que me habías invitado a charlar, ¿no? De la audiencia inicial. Claro, muchas gracias. Pero previo a ello, en la audiencia inicial, ¿esto se podría entender como que esas son los actos procesales de la audiencia? Lo que nos acabas de mencionar, ¿no? Amigo, ¿no? Fíjate que no. La audiencia inicial solo es una pequeña parte de esta etapa de investigación complementaria, pudiéramos señalarlo así. La audiencia inicial está contenida dentro de esa etapa de investigación complementaria. Si nosotros nos vamos al artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí podemos precisar con claridad cuáles son los actos procesales que se llevan a cabo en esa audiencia inicial. Es una de las audiencias más importantes, y no es que las demás no tengan importancia, pero esta tiene sus peculiaridades, tiene cuestiones trascendentales que inciden en la afectación o no en la esfera jurídica de las personas. Y entonces, si podemos leer el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos señala, insisto, de manera muy precisa cuáles son los actos procesales que debemos llevar a cabo en la audiencia inicial. En esa audiencia inicial, primeramente, si estamos ante un hecho que la ley señala como delito, donde se detuvo a la persona en flagrancia, lo primero que debemos hacer es controlar la legalidad de la detención y de la retención. Se va a formular la imputación en esa audiencia, se le debe otorgar la oportunidad de declarar a la persona que fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional. Se tienen que resolver las peticiones de vinculación a proceso y medidas cautelares, y finalmente establecer un plazo para cierre de investigación, que como lo señalamos al inicio, este cierre de investigación es el acto procesal o el tiempo en el que culmina la etapa de investigación complementaria, ¿no? Entonces, ese artículo 307, amigo, nos señala cuáles son los actos procesales que debemos realizar en esa audiencia inicial. Perfecto. Y hace un momentito nos hablaste de todo lo relativo a la detención. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el llamado o cómo le llaman al control de detención en el ámbito penal? ¿Se llama así, control de detención? Claro, amigos, en esta audiencia, que te digo, en la audiencia inicial, hay audiencia inicial en donde evitamos este primer acto procesal, el control de la detención. ¿Y por qué lo evitamos? Porque hay peticiones de la gente del Ministerio Público en donde la persona no fue detenida en flagrancia. Entonces tuvo que solicitarle al órgano jurisdiccional la citación de una persona a la que pretende formularle la imputación. Nada más aquí me gustaría distinguir esta parte. Cuando dentro de ese hecho que se lleva a cabo en la realidad existe una persona detenida, sabemos que debemos llevar ese primer acto procesal en la audiencia inicial de control de la detención. Es decir, el órgano jurisdiccional debe saber y debe calificar si las causas que generaron la detención de la persona se encuentran precisamente apegadas al marco constitucional y legal. Y eso implica precisamente conocer ciertos temas dentro de este momento de la audiencia, pero insisto, no en todas las audiencias iniciales se lleva a cabo este acto de control de la detención, porque hay ocasiones en que la persona no es detenida en flagrancia y por lo tanto llega libre a la audiencia, ¿no?
o bien puede llegar mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, pero ese es un tema que nada más quisiera separar, ¿no? No siempre en la audiencia inicial se lleva un control de la detención. El control de la detención solo se lleva cuando la persona fue detenida en flagrancia o, en su caso urgente, como también lo establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez hecha esta distinción, pues ubiquémonos ya muy particularmente en esta audiencia inicial, y primeramente el acto del control de la detención. El control de la detención, te digo, amigo, es ese acto procesal a través del cual el juez verifica que los requisitos que establecen la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales se cumplan, precisamente para saber si la detención de una persona fue legal o no, ¿no? Supongamos que el día de hoy, saliendo de esta charla, de esta plática, yo me percato que en la esquina de mi casa detienen a una persona. Esa persona va a ser por un hecho que la ley señala como delito de robo. Esa persona va a ser llevada al Ministerio Público por ese hecho. El Ministerio Público tendrá 48 horas para determinar la situación jurídica de esa persona. Si decide llevarlo ante un juez, lo primero que vamos a hacer es calificar de legal la detención de la persona que fue detenida aquí afuera de mi casa, ¿no? Ese es el primer acto procesal, amigo, el control de la detención. Y en esta cuestión de la detención, a mí me surge la duda, porque hace un momentito lo mencionaste, que se debe justificar, o las razones de justificar esta detención le corresponde a alguien. ¿Le corresponde al juez o le corresponde al Ministerio Público? Precisamente justificar las razones de la detención le corresponde al agente del Ministerio Público. Es él quien lleva a la persona detenida, es él quien lo tuvo esas horas previas a la audiencia inicial. Entonces el Ministerio Público debe de justificar precisamente las razones de la detención. Normativamente, lo que nos da luz en este argumento es lo que establece el artículo 16 de la Constitución, en su párrafo quinto, en su párrafo séptimo y en su párrafo, me parece que es noveno. En relación con lo que establece el artículo 308, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué es lo que el juez debe hacer en esta parte de la audiencia? El juez debe de estar atento a los argumentos que le proporcione el agente del Ministerio Público, quien tiene la obligación de realizar tres grandes argumentos, ¿no? Justificar las razones por las cuales se detiene a la persona, verificar que el requisito de procedibilidad se encuentre debidamente satisfecho y que la persona no haya sido retenida en las oficinas ministeriales por más de 48 horas, además de que el hecho se encuentre sancionado con pena privativa de libertad. Estos cuatro temas, amigos, son fundamentales, son la base para realizar un control de detención, y toda esa información la debe de proporcionar el agente del Ministerio Público, porque debemos recordar que en términos de lo que establece el artículo 1 de la Constitución, en su párrafo tercero, el agente del Ministerio Público, durante esa investigación inicial, recordemos que la investigación inicial comienza desde la denuncia o querella y culmina hasta la formulación de la imputación. Esas 48 horas que tuvo el agente del Ministerio Público a su disposición a la persona, el Ministerio Público es autoridad. Y en términos del artículo 1 de la Constitución, párrafo tercero, se establece que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias debemos proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas. Entonces, el agente del Ministerio Público es quien se encuentra de primera mano obligado a realizar los argumentos tendientes a justificar estos cuatro temas, ¿no? El juez, a su vez, escuchará a las demás partes, a la asesoría jurídica, a la defensa, y tendrá que resolver si se califica de legal la detención y si se ajusta también a la legalidad la retención, que son dos temas distintos. La detención tiene que ver con las causas que generan la detención y saber si esto ocurre en flagrancia o caso urgente, y la retención tiene que ver precisamente con el tiempo que la persona que es detenida no rebase de las 48 horas desde su puesta a disposición ante la agente del Ministerio Público hasta que éste lo lleva ante un órgano jurisdiccional, ¿no? Permítenos un segundito, tenemos por ahí una falla técnica de sonido. ¿Se está escuchando bien? Sí, perfecto, seguimos. Muchas gracias, sí se escucha bien.
Adelante, adelante, seguimos. Sí, me alcanzaron a escuchar. Sí, perfecto, perfecto. Oye, pues mira, aquí tengo también un comentario que hacer. Este es un programa de difusión de la cultura jurídica y definitivamente muchas personas que están afuera, que no tienen el conocimiento o la instrucción, a veces se molestan, crean grupos sociales, redes sociales y demás, señalando y molestos cuando un juzgador deja en libertad o pone en libertad a un supuesto delincuente, a un imputado. Y pues bueno, quien termina recibiendo en todos estos casos la mayoría de las críticas, desafortunadamente, son los juzgadores. Pero aquí la cuestión y lo que a mí me surge es preguntarte, ¿qué motiva a los juzgadores para de momento dejar libre o pensar que quede fuera de proceso el imputado? ¿Es responsabilidad de ustedes o es debido a lo que nos vienes comentando? Si la detención se realizó correctamente desde la policía hasta el Ministerio Público. Según entiendo, no es tanto responsabilidad de ustedes, sino de lo que ya viene atrás, ¿no? Del principio. Exacto. Pareciera que le hemos restado importancia, a lo que ocurre dentro de esas primeras 48 horas. Evidentemente el juez tiene la función, el Estado le ha delegado la función de aplicar las normas. Esa es su función. El juez no debe resolver de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a sus pensamientos, porque eso nos llevaría a un estado de incertidumbre jurídica muy grave, ¿no? Así es. Y cayéramos en manos de un juez duro, rígido, que él tiene convicciones contrarias a la libertad, pues seguramente tendríamos asegurada la prisión para todas las personas. Pero si llegamos con un juez que es más noble, que es de buenos sentimientos, que ve a la persona con cierta misericordia, pues todos tendrían que estar libres. Entonces lo que hace la norma es precisamente dar los estándares de actuación judicial. Te decía que hemos olvidado lo que se realiza en las primeras 48 horas, porque es ahí donde está la información relevante. Nosotros tenemos que advertir si las autoridades, me refiero a agentes del Ministerio Público, a fiscales ahora, a agentes de la Policía de Investigación, de la Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, actuaron conforme a lo que establece la norma. Cuando la actuación de alguna de estas autoridades sale de este marco normativo, entonces el juez, a pesar de que vea que existen elementos en donde se puede vislumbrar la existencia de un hecho delictivo, pero si hubo alguna violación, si hubo alguna circunstancia que no le permite a él continuar con la audiencia teniendo privado de la libertad a la persona, lo tiene que dejar ir. Y más adelante quisiera reservarme un comentario en este sentido en cuanto a la medida cautelar, que es otro de los temas en donde se ha puesto en tela de juicio el actuar de órganos jurisdiccionales, ¿no? En este control de la detención, que es la primera fase de la audiencia, amigo, aquí hay esos tres temas, son bien importantes. Si el Ministerio Público no justifica las razones de la detención, es decir, que no hubo flagrancia o que no hubo caso urgente, la persona tiene que irse libre. Si el agente del Ministerio Público no nos acredita de manera fehaciente que el requisito de procedibilidad, llámese denuncia o querella, se haya recabado conforme lo establece la norma, la persona tiene que salir. Si el agente del Ministerio Público retuvo por más de 48 horas a la persona en sus oficinas ministeriales, la persona tiene que salir. Si el hecho que la ley señala como delito por el cual llevan a la persona ante el órgano jurisdiccional no se encuentra sancionado con pena privativa de libertad, también tiene que salir. Si estos temas no los justifica el agente del Ministerio Público, y esto es bien importante también, porque este sistema no implica nada más el argumento. Por ahí cuando empezaba a operar decían que la persona que fuera mejor argumentador tendría el éxito asegurado. No basta el argumento, sino que nuestro argumento debe de ir acompañado de razones, acompañado de justificaciones que de manera objetiva le permitan al juez
decir que ese argumento tiene un sustento objetivo plasmado en un registro de investigación, no solamente por creencias, insisto, por apreciaciones personales, solicitar al órgano jurisdiccional actúe de una manera o de otra. Todo tiene que ir acompañado de un registro de investigación. Mi petición debe de ir acompañada de un registro de investigación y por ahí señalaban también debe ir acompañado de un respaldo, de una garantía. ¿Qué significa esto? Acompañado de una norma que sustente mi argumento, de alguna tesis jurisprudencial, de algún criterio federal que pueda respaldar de alguna manera lo que estoy solicitando. Yo creo que un juez sería demasiado temerario si, a pesar de que la gente del Ministerio Público le da la información, le proporciona su argumento, le dice en qué norma está, el juez actúa en contra de lo que se está demostrando en la audiencia. Creo que el juez sería un juez temerario, ¿no? Porque a pesar de tener la información, él no quiere acatar lo que dice la norma, lo que dice la ley. A pesar de tener objetivamente información para hacerlo, determina contrario a lo que le solicite la gente del Ministerio Público. Pero sí, como sociedad debemos de entender que esas 48 horas son fundamentales. Es como, a veces les explico también que es como cuando levantamos una casa, ¿no? Si una casa la levantamos con cimientos endebles, con cimientos que no van a soportar la estructura del edificio, a lo largo del paso del tiempo ese edificio va a caerse. Pero si sustentamos ese edificio, que equiparablemente son las 48 horas, de manera firme, de manera contundente, pase lo que pase, ese edificio va a quedar firme, ¿no? Pero esas 48 horas de inicio son fundamentales, y el reclamo social viene porque la exposición básica o donde se determina la situación jurídica de la persona, pues es en esta audiencia de control de la detención, y es quizá donde los órganos jurisdiccionales tienen el mayor foco, ¿no? Tienen esa responsabilidad que se vislumbra hacia la sociedad, pero las 48 horas son fundamentales. Cuando la investigación es limpia, es transparente, el juez puede resolver conforme a lo que lo solicita la gente del Ministerio Público. Pero si esa investigación es deficiente, es oscura, es contradictoria, es ambigua, es carente de objetividad, es cuando el órgano jurisdiccional tiene problemas para resolver, y es cuando viene probablemente este tipo de resoluciones. Pero no es porque el órgano jurisdiccional así lo sienta, sino porque tiene que justificar precisamente su determinación en la ausencia de esos registros, ¿no? Entonces, más o menos por ahí sería la respuesta, amigo, la opinión que te podría dar al respecto. Muchas gracias. Todo esto tiene que ver indudablemente y se traduce en el debido proceso, ¿no? Lo que nos venías comentando. Acabas de dar una palabra bien importante, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco en alguna audiencia señalaba precisamente que la justicia no debe ser una justicia arbitraria, porque axiológicamente eso no sería justicia. Eso sería otra cosa menos justicia. La justicia no debe ser arbitraria. La justicia siempre tiene que ir de la mano o acompañada del debido proceso. Y el debido proceso es respetar precisamente los derechos y las garantías, no solamente de la persona que está detenida, sino también de la víctima, ¿no? Pero eso lo debemos de hacer desde un inicio, desde que la persona tiene el primer contacto con el policía. Desde ahí debemos empezar a cuidar esa investigación, porque si la investigación se trastoca, se ensucia, se empantana, se traba, ya es difícil que podamos subsanar eso más adelante, ¿no? Y es donde te digo que vienen esas consecuencias que a veces como sociedad pues no nos gustan, ¿no? Porque finalmente los jueces también somos parte de una sociedad. Así es, y la verdad es que es una sociedad hambrienta de justicia, que a veces no entiende que hay reglas a seguir, ¿no? Que hay procedimientos y que tenemos una, por así decirlo, una receta que nos da la propia ley que debemos continuar y que se traduce en el debido proceso. Y hablando de debido proceso, sí me gustaría preguntarte, el momento de la imputación, de la formulación de la imputación, ahí comienza todo este procedimiento, aquí comienza el proceso. ¿Quién formula esa imputación? ¿Nos podrías apoyar un poquito? Claro, amigo, mira, vamos a darle un poco de seguimiento para no perder a nuestra audiencia. Ya nos ubicamos en esa audiencia inicial, ya hicimos el control de la detención de la persona que fue detenida, ya pasó ese primer filtro. ¿Qué viene ahora? La formulación de la imputación, y esta formulación de imputación es un acto trascendental, es un acto de mucha importancia. Esta formulación de imputación la debe llevar a cabo el agente del Ministerio Público, es una obligación que tiene el Ministerio Público.
En esta formulación de imputación, el artículo 311 nos establece qué características, qué requisitos, qué precisiones debe de llevar. Esta formulación de imputación le corresponde, te digo, al agente del Ministerio Público. Debe de comunicar circunstancias de tiempo, de lugar, de ocasión, es decir, de cómo se cometió el delito, en dónde se cometió el delito, a qué hora se cometió este hecho que la ley señala como delito técnicamente llamado, bajo qué circunstancias, bajo qué modalidades, cuál es la clasificación jurídica preliminar que se le otorga a ese hecho, quién acusa a la persona respecto de ese hecho, cuál es su forma de intervención. Y este es un acto fundamental, amigo, este es un acto que yo me atrevería a decir es el primer acto que incide de manera material en la defensa de la persona que fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional. Este hecho que se formula en la imputación, que es el código lo señala como la comunicación formal que hace el agente del Ministerio Público al investigado de que hay una investigación en su contra, y esto lo hace en presencia del juez. Esto es un acto trascendental porque ese hecho ya no puede variar. Ese hecho que precisó el agente del Ministerio Público es el hecho que nos va a dar pauta para desarrollar todas las demás etapas del procedimiento penal. Yo antes señalaba que esta formulación de imputación era una cuestión de mera forma durante el desarrollo de la audiencia. Con el paso del tiempo mi postura ha cambiado y creo que no es una cuestión de mera forma, es una cuestión de fondo y trascendental para dar cabal cumplimiento a los fines del proceso que establece el artículo 20 de la Constitución y que retoma el 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esclarecer los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño. Entonces esta formulación de imputación debe ser clara, debe ser entendible, debe ser nítida, debe ser lúcida, a modo de que la persona que está siendo investigada entienda todo lo que el agente del Ministerio Público o lo que el Ministerio Público o el fiscal le está refiriendo. Porque posteriormente viene otro acto en donde si no hay claridad del imputado respecto a esta formulación de imputación, estamos, creo, de alguna manera haciendo nugatorio o mermando su derecho de la defensa, ¿no? Entonces, esta formulación de imputación no es un acto de forma, es un acto de fondo a cargo del Ministerio Público en donde le comunica todas estas circunstancias que te acabo de señalar, ¿no? Perfecto. Oye, y hablando de una defensa adecuada, que, como nos acabas de mencionar hace unos instantes, ¿en qué momento se resuelve en este nuevo sistema sobre la situación jurídica del imputado? ¿Lo resuelve el juez cuando recibe toda la averiguación o la carpeta, o en qué momento se resuelve esta situación jurídica? Bien, en esa misma secuencia ya hicimos el control de la detención, ya dijimos que la detención y la retención fue legal. El agente del Ministerio Público formula la imputación, que es esta comunicación que te digo. Un punto importante aquí, amigo, los órganos jurisdiccionales no conocemos, no tenemos físicamente la carpeta de investigación. No tenemos lo que ha recabado el agente del Ministerio Público. Nosotros resolvemos únicamente con lo que nos dicen las partes procesales. Me refiero al agente del Ministerio Público, al asesor jurídico, a la víctima, a la defensa y al imputado. Nosotros no conocemos absolutamente nada. Cuando a nosotros nos notifican que debemos presidir una audiencia de control de detención, una audiencia inicial, lo único que sabemos son los nombres de las personas que están siendo investigadas, de la víctima. Sabemos qué hecho es el que, me refiero a la nomenclatura del hecho, es decir, robo, violencia familiar, violación, secuestro, sabemos qué tipo de hecho es, pero el hecho en concreto no lo conocemos. Nosotros no resolvemos en base a constancias como lo hacíamos anteriormente, ya no revisamos nada, sino que únicamente nos abocamos a la información que nos proporciona, en este caso, las partes procesales. Después de esta formulación de imputación, amigo, hecha esta precisión, tenemos que preguntarle, por eso te decía que la formulación de imputación incide en la defensa del imputado, tenemos que preguntarle si la entendió, porque si no la entendió, ¿cómo le exijo o cómo le pido que me declare respecto de ese hecho que no entendió? Entonces el agente del Ministerio Público debe ser sensible, debe ser claro en cuanto a la comunicación que le haga al imputado, a modo de que éste entienda por qué se le está investigando.
Cuando yo entiendo por qué se me está investigando, yo ya puedo materializar mi derecho a la defensa, ya puedo contestar el cargo que me están imputando, ya tengo la oportunidad de declarar y sé que esa declaración la voy a hacer respecto de ese hecho que el Ministerio Público me dijo. Si no tengo claridad en este hecho, creo que ahí puedo mermar un poco el derecho a la defensa del imputado. Entonces, formulamos la imputación dentro de esta audiencia inicial, le preguntamos a la persona si quiere o no declarar, ese es un derecho que él tiene. Lo puede hacer, debemos hacerle saber las consecuencias que tiene el hecho de declarar en cuanto a que la información que nos proporcione la podemos utilizar al momento de resolver su situación jurídica. Si la persona nos dice que no quiere declarar, eso no lo podemos ocupar en su contra, no lo podemos tomar como una presunción de culpabilidad, le conocían antes, no lo podemos utilizar en su contra porque eso es un derecho que él tiene. Y al ser un derecho, esto no le afecte nada. Y él decidirá si quiere o no declarar. Posteriormente, amigo, a esto viene algo que se llama la petición de vinculación a proceso, y es precisamente ahí cuando él decide en qué momento quiere que se resuelva su situación jurídica, ¿no? Esta solicitud de vinculación a proceso la hace el Ministerio Público y es justamente ahí donde la persona que fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional deberá decidir cuándo quiere que se resuelva su situación jurídica. Hay 3 momentos, puede ser el día de la audiencia, cuando estamos llevando a cabo la audiencia, dentro de 72 o dentro de 144 horas. Entonces, esos serían los 3 momentos que tiene la persona para solicitar se resuelva su situación jurídica, amigo. Excelente. Y esta vinculación a proceso la determina el juzgador y tiene, supongo, efectos de ya totalmente queda sujeto a continuar el procedimiento, pero quedaría ¿dentro o fuera? ¿Cuál es la postura? Porque algunas personas contemplan como prisión preventiva y otros de manera oficiosa y otros como presunción de inocencia. ¿Tiene los efectos ya de vincular a proceso de que quede dentro o fuera el imputado? Ok, amigo, mira, entonces estábamos en este supuesto. El Ministerio Público ya solicitó la vinculación a proceso. La persona dijo que no quiere o sí quiso declarar. Es muy importante lo que señalas, eso también me parece que la audiencia lo debe tener claro. El artículo 19 de la Constitución, párrafo primero me parece, y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo segundo, establecen cierto tipo de hechos a los que si a la persona se les vincula, se les debe imponer de manera oficiosa, es decir, sin algún tipo de debate, algo que se llama prisión preventiva de esa naturaleza, oficiosa. Esto está para ese catálogo que establece en el artículo 19 constitucional, que genera, entre los hechos que la ley señala como delito viene el homicidio, la violación, delitos cometidos con armas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, viene un catálogo. Si la vinculación a proceso es respecto de esos hechos y el juez decide vincular a proceso, la medida cautelar sería de prisión preventiva oficiosa. La gran mayoría de hechos que la ley señala como delito no traen aparejado una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Puede imponerse en esos supuestos, pero eso depende de otras cuestiones que igual más adelante vamos a tocar, ¿no? Pero sí hacer un distingo. El artículo 19 constitucional y el 167 establecen cuáles son los hechos que la ley señala como delito por los cuales se debe imponer una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa como consecuencia de la vinculación a proceso, y los que no estén ahí no pueden ser utilizados. Y aquí me llama la atención algo que tú has señalado y que tiene que ver con ese principio de presunción de inocencia que la Corte ha reconocido y que ahora ya se encuentra taxativamente en la norma, ¿no? Antes ese principio de presunción de inocencia no existía. Había un criterio que decía, mira, si tú por ahí juegas con el artículo 16, con el artículo 19, el 21, por ahí podemos ver la presunción de inocencia. No la teníamos de manera explícita en la Constitución, ahora ya la tenemos de manera explícita. Y me parece que esa es una cuestión personal, hay varias gente que ha escrito al respecto, y creo que la gran mayoría concuerda en que esa prisión preventiva oficiosa trastoca el principio de presunción de inocencia. Creo
que sí hay hechos que la ley señala como delito en donde sí tenemos que privar de la libertad a alguna persona para que el proceso se desarrolle en buenos términos, pero creo que en todos los supuestos deberíamos justificar cuáles son los motivos por los cuales se impone una medida cautelar de esa naturaleza, porque imponerla de manera oficiosa, es decir, sin debate, sin controversia, sin desahogo de medios de prueba, me parece que eso sí trastoca el principio de presunción de inocencia, porque no le damos la oportunidad a la persona de que establezca si sí o no hay un riesgo para que se le meta, se le interne en prisión. En cambio, si le damos esa oportunidad, me parece que ese principio de presunción de inocencia no sería trastocado, porque le estaríamos dando la garantía de audiencia previa, ¿no? De escucharle, a ver qué es lo que nos tiene que decir en base a la petición de la gente del Ministerio Público. Y desafortunadamente, amigo, esa cuestión del principio de presunción de inocencia, si nosotros leemos el documento que origina precisamente esta reforma constitucional de la que te hablaba, todos coincidían en que estábamos haciendo un uso en el sistema anterior, un uso excesivo de la prisión preventiva. Eso traía muchas consecuencias: hacinamiento en los reclusorios, violación de derechos fundamentales en los reclusorios, insalubridad en los reclusorios, condiciones precarias de vida que atentan contra la dignidad humana dentro de los reclusorios, y lo que pretendían era utilizar en la menor medida posible la prisión preventiva. Pero a raíz de esa reforma, esa es la bandera, ¿no? Que no se utilizara de manera indiscriminada la prisión preventiva. Pero como ha avanzado el tiempo desde ese 2000, ya lejano 2008 al día de hoy, ese catálogo ha ido en aumento. En lugar de darle el sentido que pretendían los legisladores, no, lo hemos hecho al revés, hemos incrementado. Ya hay 2 reformas por ahí en las que se ha incrementado el catálogo de prisión preventiva oficiosa, lo que desde una perspectiva personal me parece que no es correcto. Sí hay hechos que ameritan prisión preventiva, pero vamos a justificar algo que se llama necesidad de cautela para poder imponer esas prisiones preventivas, y que no sean en automático, ¿no? Que no sean sin controversia, que sean con debate, que sean con desahogo de medios de prueba, que se genere información, ¿no? Entonces, básicamente esa sería la opinión que te pudiera dar, amigo. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente coincido contigo, porque en dado caso de decretar esta prisión preventiva oficiosa, pues bueno, sería tanto un retroceso, ¿no? en nuestro sistema. Y nos por ahí escribe un autor, perdón que te interrumpa, por ahí escribe un autor: ¿cómo es posible que una persona legalmente inocente se encuentre privado de su libertad, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que pudiéramos reflexionar. Una persona que legalmente es inocente, porque no se ha resuelto su asunto mediante la emisión de una sentencia, está privado de su libertad. Que insisto, yo no digo que la prisión preventiva no sea necesaria. Hay casos en los que lo es, me queda más que claro, pero debemos escuchar a las partes para su imposición y no solamente hacerlo de manera oficiosa, ¿no? Exacto. Oye, hace un momento nos comentabas un poco de las medidas cautelares, y quisiera preguntarte 2 cosas al respecto. La primera es, ¿quién estaría legitimado, o en su caso, quién podría solicitar la imposición de las medidas cautelares? ¿Y en qué podemos hacer consistir estas medidas cautelares? ¿En qué consisten? Correcto, amigo. Mira, las medidas cautelares, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, quienes se encuentran legitimados, es decir, quienes tienen ese derecho a pedir medidas cautelares, es el agente del Ministerio Público. Aquí hacer una primera aclaración también. Si el agente del Ministerio Público, en el caso particular de la prisión preventiva, no solicita esta medida cautelar, siempre y cuando no sea de esos que son de esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, fuera de estos, si el agente del Ministerio Público no solicita la prisión preventiva, el órgano jurisdiccional no puede imponerla como tal, como medida cautelar. Como órgano jurisdiccional dependemos no solamente de la petición que haga el agente del Ministerio Público, sino la acreditación de la necesidad de cautela para imponer esa medida cautelar, ¿no? Entonces, haciendo esa acotación, quienes se encuentran legitimados para solicitar las medidas cautelares es el Ministerio Público y la víctima a través de su asesor jurídico, ¿no? Que es una figura también novedosa que contempla este Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, es importante señalar también aquí, amigo, que el artículo 153
del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuál es la finalidad de esas medidas cautelares. Van desde garantizar la presencia del imputado durante el procedimiento, que no se obstaculice el procedimiento y que se proteja a la víctima, a los testigos, incluso a la comunidad. Para eso se impone una medida cautelar, para brindar protección a la víctima, testigos, comunidad, para que el procedimiento lleve una buena marcha y para que la persona se presente durante el procedimiento y lo podamos continuar. Esas son las finalidades. Esas medidas cautelares las encontramos en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 14 medidas cautelares. Va desde la presentación periódica ante la autoridad que designa el órgano jurisdiccional hasta la prisión preventiva, ¿no? Hay muchas, son 14. Hay una garantía económica, por ejemplo. Hay la prohibición de salir de determinada comunidad o localidad. Hay la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la prohibición de ir a algún centro determinado. Hay 14 medidas cautelares, pero lo importante aquí, amigo, es que debemos entender que la medida cautelar se solicita atendiendo a la finalidad para la que fue creada y además que esa medida cautelar se encuentre dentro de ese catálogo. Si hay alguna medida cautelar que quieran solicitar que no se encuentre dentro de ese catálogo, el órgano jurisdiccional no la puede inventar. Tiene que ceñirse necesariamente a lo que establece precisamente ese catálogo, ¿no? Y aquí ahí también me gustaría comentar algo, amigo. Creo que venimos trabajando como sistema, esas 48 horas, venimos trabajando como si fuera todavía una averiguación previa. Nos hemos olvidado de un tema que tiene que ver con necesidad de cautela. Cuando yo solicito una medida cautelar, debo de acreditarle al juez por qué objetivamente esa persona tiene ciertas características que hacen necesaria la imposición de una medida cautelar. Estas características o estas circunstancias que debe tomar en consideración el Ministerio Público o la víctima en su caso están contenidas en el artículo 168. Hay 5 fracciones ahí, en el artículo 168, en el artículo 169 y en el artículo 170. Solicito la medida cautelar, señalo con qué finalidad le estoy pidiendo, pero debo además acreditar con registros de investigación este tema de necesidad de cautela. No puedo solicitar una medida cautelar únicamente bajo un argumento, es decir, argumentativamente no la puedo solicitar y dejarlo solamente en el ámbito del argumento. Debo de acreditarle al juez que este es otro de los temas por los cuales a veces el órgano jurisdiccional es señalado por la sociedad. Si al juez no le acreditan con elementos con medios de convicción, con registros de investigación, no le acreditan esta necesidad de cautela, el órgano jurisdiccional no tiene elementos para imponer la medida cautelar que solicita la gente del Ministerio Público. Por ahí dice el Código Nacional que la investigación debe ser objetiva. Y la objetiva no solamente va en el hecho de no perder el centro del objeto de la investigación, de la etapa intermedia o bien de la de juicio, ¿no? Debe ser objetiva en cuanto a que tengamos registros que sustenten precisamente nuestra petición. Por ahí creo que hemos escuchado todos el tema de la teoría del caso y que la teoría del caso siempre debe ir acompañada de proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias. Si no tenemos estos 3 elementos, y me refiero al probatorio, pues no vamos a tener éxito en nuestra petición. Y creo que en la investigación nos hemos enfocado más a seguir acreditando hechos que la ley señala como delitos o delitos en sí, y nos hemos olvidado de acreditar este tema de necesidad de cautela. Cuando el estándar probatorio que se requiere para un auto de vinculación a proceso, dice el código que debe ser mínimo, que solamente hay indicios razonables que nos permitan suponer. Pero para la medida cautelar, creo que el estándar no puede ser tan mínimo, tan raquítico. El Ministerio Público como autoridad debe justificar, o en su caso el asesor jurídico deben justificar argumentativa y objetivamente por qué están solicitando la imposición de una medida cautelar. Muchas veces también en este tema es donde encontramos esa puerta giratoria de la que hablabas cuando hablábamos del control de la detención, porque si te das cuenta son 2 momentos en los que debemos resolver de alguna manera en cuanto a la libertad de la persona,
ya bien sea en el control de la detención, o bien si hemos superado esta etapa y hemos vinculado a proceso y este hecho que la ley señala como delito no es de prisión preventiva oficiosa, ahora en la medida cautelar tenemos que entrar nuevamente a este tema de revisar qué va a pasar con la persona en cuanto a su libertad, ¿no? Así es. Y pues definitivamente esto es muy interesante. Todo esto sucede en la etapa de investigación, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Tenemos plazo para el cierre de esta investigación? ¿O se puede prolongar muchísimo el tiempo? artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son los tiempos y estos dependen de acuerdo a los parámetros de punibilidad máximos que establece ese hecho que la ley señala como delito. Puede ser de 2 meses y hasta 6 meses. Es por eso importante, amigo, te decía, ese hecho que se formula en la imputación, dentro de los efectos que tiene, pues nos sirve precisamente para dar una clasificación jurídica y atendiendo a esa clasificación jurídica poder determinar cuánto tiempo debe de otorgarse para la investigación complementaria, ¿no? ¿Cuánto se va a otorgar para investigación complementaria? Todo depende de la pena máxima respecto del hecho por el cual se ha vinculado a la persona. Puede ser de 2 o hasta de 2 meses o hasta de 6 meses, pero no puede exceder de ese término. Perfecto. Sin duda alguna, la explicación que nos acabas de dar a lo largo del programa es una cátedra. Nos explicaste muy claramente en qué consiste esta etapa de investigación, las medidas cautelares, la audiencia inicial, las etapas. Muchísimas gracias por todo lo que nos estás explicando. Y pues bueno, desafortunadamente el programa ya casi termina, pero no quisiéramos dejar de hacerte alguna pregunta. ¿Qué usualmente en la audiencia inicial, en el procedimiento, es lo que tú observas como un error del abogado postulante? ¿Qué dirías? No hagan esto, no lo hagan, definitivamente nunca lo hagan. Yo creo que lo que debe llevar no solamente el abogado postulante, sino las demás partes procesales, es tener claridad del momento del debate que está atendiendo la resolución. Es decir, si estamos en el control de la detención, no tenemos por qué llevar a cabo argumentos inherentes a la medida cautelar, por ejemplo. Si estamos en el control de la detención, ubicar cuáles son los temas respecto de los cuales se habla en el control de la detención. Ubicar los temas que se atañen a la vinculación a proceso, ubicar qué temas debo tratar en la medida cautelar. Muchas veces confundimos y queremos argumentar cosas en la audiencia que no corresponden a ese momento procesal y eso genera un foco como de alerta en el juez, ¿no? Al saber que tiene que privilegiar y tiene que velar por una defensa técnica. Cuando nos encontramos ante ese tipo de circunstancias, sí, eso genera una alerta en el juez, ¿no? Para poder ir visualizando el actuar del defensor, por ejemplo, ¿no? Si advertimos que no es una defensa buena, bueno, tenemos que tomar ahí algunas medidas para poder garantizar ese derecho a la defensa técnica. Por eso te decía que debemos de estar al pendiente de todo, ¿no? Ese sería el punto número 1. Que estén pendientes y que aleguen, que debatan lo que corresponda a cada etapa procesal. El segundo punto, amigo, es que me parece que en este sistema, yo debo confesarlo, antes no estaba tan interesado en el tema de la argumentación jurídica. Ahora creo que la argumentación jurídica es un área de oportunidad que debemos ocupar todas las partes procesales que intervenimos en las audiencias, incluso los órganos jurisdiccionales, porque saber cómo argumentar, amigo, hace que no demos información de más, que demos al punto exacto. Cuando el abogado habla mucho y varía en sus argumentos, es difícil que el órgano jurisdiccional pueda captar la idea central. En cambio, un buen argumentador, te digo, lleva su petición, la respalda con elementos objetivos que se encuentran en la investigación y además te da garantías y respaldos, artículos y tesis jurisprudenciales o criterios que te puedan ayudar para ese punto en particular. Pero cuando a veces no tenemos cierto cuál es el argumento y queremos, diríamos, pegarle por todos lados, eso complica la claridad que debe de llevar el argumento. Yo siempre he dicho que lo sencillo no está peleado con lo exhaustivo. Podemos ser sencillos, podemos realizar argumentos muy sencillos y eso no está peleado con
el hecho de ser exhaustivos en todos los temas que implica la audiencia, ¿no? Así es. Eh, No, perdón que te arrebate la palabra. De hecho, incluso a veces confundimos o confunden la teoría del caso y presentan alegatos, ¿no? O conclusiones. Entonces, a veces eso suele pasar. Sí, por eso te digo que nosotros debemos de estar muy alertas, debemos de vigilar la actuación de la defensa, porque ante ese tipo de circunstancias me parece que no estamos en condiciones de velar por esa defensa técnica. La defensa técnica no solamente implica el hecho de que haya un defensor en la sala de audiencias y que esté al lado del imputado, ¿no? La defensa técnica, eso pudiera ser desde el punto de vista, digamos, lo formal, sí está ahí está el defensor, pero materialmente no tiene la capacidad para realizar los actos de defensa que establece el código o que van de acuerdo al código. Y la teoría del caso, amigo, la teoría del caso no es otra cosa más que, te digo, estas tres cuestiones. Proposiciones fácticas, es decir, ¿qué ocurrió? ¿Qué hecho estoy alegando? Lo jurídico, este hecho en dónde lo encuadro o por qué no encuadra. Y lo probatorio, cómo corroborar precisamente todas y cada una de las argumentaciones que yo he hecho valer. Me parece que la argumentación jurídica sí resulta muy importante en este sistema, sobre todo para quienes postulan. Cuando tú expresas tu idea de manera clara, créeme que el órgano jurisdiccional lo agradece, porque eso facilita muchísimo las audiencias. No tiene que andar buscando el juez entre líneas qué es lo que quiso decir, qué es lo que le debo de contestar, ¿no? Cuando es claro el abogado defensor, el juez es claro, debe ser claro también en su determinación, ¿no? Así es. Nos están preguntando el público que si en algún momento llegas a detectar como juzgador que carece de experiencia o de técnica el abogado defensor, ¿lo puedes sustituir? ¿Lo puedes cambiar? ¿Tienes esa facultad? Así es, porque te digo que nosotros ahora somos jueces de control de garantías, ¿no? Y si nuestra labor es verificar precisamente que se le protejan esos derechos de defensa técnica, en este caso al imputado, sí tenemos la facultad de prevenirle a la persona de que, mire, advierto que su defensor no tiene la capacidad técnica para defenderlo. Le vamos a nombrar a un defensor público. Ya dependerá de él tomar la decisión. Incluso hay veces que pueden colaborar, por ahí dice el código, la defensa privada con la defensa pública, pero quien lleva la batuta de la defensa y la defensa pública, quien se entendería, tiene la capacidad técnica para defender a una persona, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias infinitas por tus comentarios, por todo lo que nos has explicado. Insisto, este es un programa de difusión de la cultura jurídica y es un programa de nicho enfocado principalmente a estudiosos del derecho, a abogados postulantes y estudiantes y los que queremos seguir con esta preparación. Muchísimas gracias. En breve te haremos llegar la constancia y el diploma en agradecimiento por haber estado presente aquí con nosotros en el programa, aunque sea de manera virtual. Definitivamente nos quedan muy claros los conceptos que nos expresaste. Muchísimas gracias por el tiempo y por siempre tener esta visión académica de apoyar al gremio jurídico, que sinceramente todos lo agradecemos porque es una visión desde el punto de vista del juzgador que diariamente, pues bueno, trabaja con este tipo de conceptos. Muchísimas gracias, maestro Jorge. No, amigo, y ya nada más si me dejaras finalmente señalar algo que creo que es importante también. Vamos a tratar de evitar esas palabras poco claras en las audiencias, esos tecnicismos. La publicidad no solamente implica que las partes entren, que el público entre a la audiencia. La publicidad implica que los que no saben derecho entiendan qué es lo que está pasando en la audiencia. Yo trato de ser claro en mi lenguaje, trato de no utilizar en la medida de lo posible los tecnicismos jurídicos, a veces son inevitables, pero trato de que el lenguaje sea un lenguaje coloquial, no un lenguaje que la gente entienda, un lenguaje común, no un lenguaje jurídico, porque la publicidad creo que ahí, ¿de qué sirve que la gente entre a las audiencias si no entiende finalmente lo que está pasando en la audiencia, ¿no? Y finalmente, amigo, pues esa cuestión y reconocerte a ti también esa parte, ¿no?
a la audiencia que nos acompaña, pues brevemente platicar que mi amigo Quetzalcóatl lo conocí por ahí en un diplomado de docencia jurídica, en un grupo que a la fecha considero que es de los más bonitos en los que yo he estado, y de ahí nació la amistad con el amigo Quetzalcóatl, a quien también la docencia y la academia le encanta y le fascina, ¿no? Entonces, así es, amigo. Por la oportunidad que me das, me da mucho gusto saber que estás bien, que tu familia está bien, y aquí estamos a la orden en lo que te podamos apoyar. Aquí estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, y sí, efectivamente ya más de 10 años de conocernos, y de ese curso con gente, pues bueno, casi todos los que cursaron en esa ocasión son juzgadores. Algunos nos dedicamos a postular, pero la mayoría son hoy en día juzgadores, y me da gusto que ahora estés como juzgador. Enhorabuena, y pues muchas gracias por todo el apoyo. Estamos en contacto, y te agradecemos mucho el espacio aquí en el programa, por tu tiempo, por estar explicándonos a todos estos conceptos en materia penal. Muchísimas gracias. Saludos, Adri, que estén muy bien, y pues bueno, excelente tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en Contenido Jurídico. Les recordamos que también estamos en YouTube, en Spotify, y nos pueden sintonizar en cualquiera de nuestros canales, en Somos Live, y también en Luna Aquino Abogados, Contenido Jurídico. Muchísimas gracias. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna Ruiz, de Luna Aquino Abogados, y nos vemos en la próxima emisión de Contenido Jurídico. Muchas gracias. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.